Hola chicos, espero estén súper bien el día de hoy. Bueno, vamos a empezar a ver un poco de tema dentro de la medicina tradicional china, de las patologías en las que en este caso podemos aplicar los ejercicios. Si se fijan en algunos de los ejercicios que hemos trabajado hasta ahorita, como lo que es el automasaje y los 5 animales, pues hemos estado hablando en conjunto de ciertas funciones como activar el chi, el estiramiento de ciertas estructuras anatómicas, obviamente los beneficios de la actividad física, etcétera. Pero vamos a ver cómo se ve o cómo se transpola toda esta información ya dentro de la medicina tradicional china. El día de hoy no les voy a enseñar síndromes como dentro del ámbito, por decirlo, de la acupuntura, porque no acabaría, chicos, es infinito toda esa información. Más bien vamos a hablar de cómo, en este caso, estados particulares en cuanto a la salud de nuestro paciente. Vamos a iniciar con el término de estancamiento, ¿de acuerdo? Que el estancamiento dentro del cuerpo va a generar las siguientes sintomatologías, ¿ok? Pero primero vamos a definirlo como aquella obstrucción del flujo energético o aquello que genera un acúmulo de energía. Por ejemplo, tenemos aquí esta bella escena en donde podemos ver pues un paraje natural en donde el agua prácticamente es clara y nos logra dejar ver el fondo justamente de este recorrido. Recordemos que dentro del cuerpo humano tenemos estos canales energéticos que fueron clasificados como los canales de acupuntura, que son aquellas estructuras o la superficie que es bioenergéticamente más susceptible. Y no estoy hablando bioenergéticamente solo hablando del universo, del chi celeste, del chi terrestre, sino que son puntos que eléctricamente son más susceptibles, magnéticamente son más susceptibles. ¿Por qué? Porque es aquella estructura en donde el nervio, en este caso, está dando mayor sensibilidad a la zona y entonces es donde se inserta normalmente la aguja. Pero por eso son canales, porque son así como los plexos o en este caso el cómo se va subdividiendo el sistema nervioso, que partimos de la médula espinal y luego tenemos la raíz nerviosa y se van bifurcando para entonces, ¿cómo decirlo?, llegar a más recovecos del cuerpo. Este mismo recorrido, pues entonces la acupuntura los descubrió y los descifró haciendo un mapeo muy particular dentro de esta ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede llevar a este estancamiento? Primero, a que esta energía se acumule y entonces que el área va a presentar datos patológicos. Pueden ser muy sencillos o pueden ir hasta lo severo, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí es uno de los ejemplos más comunes que les puedo mostrar. Dentro de la comunidad en donde yo radico tenemos justamente el río Lerma, que es uno de los ríos más prolongados y largos de México, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, en sus inicios, este río, si tienen la oportunidad y la curiosidad de ponerse a investigar, de donde nace este río, el agua es bastante clara, fresca. Las comunidades que rodean a este río, de hecho, son comunidades incluso pesqueras, de donde depende gran cantidad justamente de su economía y de sus capacidades y estilo de alimentación. Sin embargo, ya próximo al área de Toluca, en este caso, en específico, el municipio de Lerma, tenemos todo lo que es la zona industrializada que ha llevado alteraciones significativas en este paraje. Y les voy a dar este pequeño video. Ya saben que conmigo siempre que tengo oportunidad, darles un mensaje, en este caso, pues para generar conciencia, ¿de acuerdo?
Ahora, muy bien. Ahora, justo algo que se muestra en el video es ¿por qué ignoramos el problema o por qué lo dejamos pasar? Voy a regresar un poco a esta imagen antes de continuar con la presentación, chicos. Y es justamente eso. Todo aquello que no nos afecta inmediatamente con gravedad, entonces se deja pasar. Por ejemplo, aquellas comunidades que no dependen, en este caso, de su sistema económico, su sistema de trabajo, su sistema de alimentación, y en este caso creencias culturales, pues evidentemente no van a realizar un cambio significativo en el área, debido a que pues no es algo que para ellos les afecte en su día a día. Sin embargo, aquellas personas que si están sometidas, por ejemplo, a el aroma o que dependen de la irrigación justamente de este sistema, cosas por el estilo, van a obviamente mostrar signos de inconformidad, van a buscar un método de adaptación a su entorno, etcétera. Y es lo que hace el cuerpo humano. Es el típico de, ay, tengo una astillita, pero no me molesta tanto, entonces voy a seguir así, ¿no? Y entonces en lugar de retirarla, lavarla, generar asepsia, etcétera, etcétera, lo dejan pasar hasta que se infecta, hay una pústula y entonces ahí sí vamos al médico, ¿no? O, por ejemplo, ay, tuve un esguince de tobillo. Ah, pero en 3 días se me pasa porque ya me conozco y tengo partido otra vez el viernes, sábado, ¿no? Que me pasa mucho con los futbolistas, chicos, que es como que, oiga, tiene que guardar reposo unos 10, 15 días, dependiendo obviamente de la severidad de la lesión. Ay, pero tengo partido el sábado, ¿sí puedo jugar? Y es como de, pues, ¿qué le dije? O sea, como ¿en qué momento lo que está saliendo de mi boca en su cerebro suena a otra cosa, ¿de acuerdo? Y entonces lo dejan pasar, y una lesión que pudo haber sido leve, que con 15 días de reposo, unos cuantos ejercicios de fortalecimiento, estabilización, equilibrio, ¿de acuerdo? Pudo haber sido suficiente para no recaer en este tipo de patología o cambiar el calzado, aplicar no sé, una plantilla, se convierte ahora en un esguince de segundo o incluso de tercer grado, o incluso ya no solo es la lesión en tobillo, sino que ya se predispone a que también se modifica la estructura de rodilla, etcétera, etcétera, y entonces, ¿qué pasa con el paciente? Uy, hasta pierde el sueño de ser futbolista, ¿no? Entonces, eh, no, es una naturaleza del ser humano, y aquellas personas que automáticamente que les duele algo, van a no sé, van al médico y así, también ya caen en el concepto de, ay, son hipocondriacas, ¿no? Pero pues realmente es lo que tendríamos que hacer. Yo sé que no todos tenemos la economía para, como cada que me duele una pestaña, voy a ir al oftalmólogo, dermatólogo, alergólogo, etcétera, ¿no? Pero pues sí tener la atención, por lo menos, de un chequeo preventivo, en este caso, acercarnos al área especializada al problema, también es eso. A veces los médicos generales tienen que abarcar tantas cosas, chicos, que no se pueden especializar. O también nosotros, ¿no? Dentro de nuestra práctica, pues no lo podemos saber absolutamente todo. Entonces, si algo sale de nuestra competencia, pues hacer la referencia por tema ético, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a abarcar propiamente a lo que es el estancamiento, que en este caso lo principal que se va a estancar es el chi o la energía, ¿de acuerdo? Las causas emocionales que pueden generar este estancamiento es la ira o el enojo. Obviamente el enojo dijimos que es la emoción, y entonces enojarnos todos los días, más de 20 veces al día, y ahí hay algo de alerta. O entrar ya a la ira, a la cólera, que puede ser un solo evento, pero ser realmente una pasión de ira, de cólera, y entonces va a generar esta misma sintomatología. La tristeza o la depresión, la reflexión o el pensamiento rumiante, así como la preocupación, ay, es que dejé, no sé, los frijoles en la olla, y estar, en lugar de poner atención en clase, ¿verdad? Estar ahí como que, híjole, si lo apagué, no lo apagué. Y si le digo a la comadre, no, la comadre tampoco está, etcétera, ¿de acuerdo? Tan significa una flema o humedad que normalmente ya es de un estadio crónico, que ya lleva mucho tiempo de desarrollo, chicos.
Es decir, no es como que, ay, ahorita me empaché, no, la glután lleva mucho tiempo de desarrollo y que el cuerpo esté siendo el precursor del mismo, es decir, las causas ya no solo van a ser externas como la alimentación o cosas por el estilo, aquí ya vamos a implicar situaciones internas de cómo nuestro cuerpo está buscando autorregularse, pueden ser cosas que estamos consumiendo, por ejemplo, ya los fármacos, cómo están modificando nuestro metabolismo, ¿de acuerdo? Pero ya de uso prolongado, o sea, no el, hoy me tomé un mejoralito y me va a generar tal, no, 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 estoy hablando de aquellos que tienen farmacodependencia y polifarmacia y el hígado ya está generando, por ejemplo, hígado graso, inflamación, etcétera, ¿de acuerdo? Y la humedad, esta sí puede ser externa, por ejemplo, la humedad ambiental, o el vacío de Chirevaso. El vacío de Chirevaso es cuando, bueno, más adelante vamos a ver el tema de vacío, pero es justamente cuando no hay energía en un órgano y no realiza sus funciones. En este caso, el vaso transforma y transporta los nutrientes obtenidos de los alimentos. Entonces, cuando el vaso y el páncreas, así como el estómago, no realizan sus actividades, entonces se va a ver reflejado en un nivel de desnutrición considerable de nuestro paciente. La alimentación inadecuada, como la acumulación de alimentos en el intestino grueso, siendo esto un estado de estreñimiento. Y no estoy hablando porque no haya peristalsis. Es un estancamiento, por ejemplo, porque mi paciente come pura proteína acompañado de cereales, grasas, entonces se come una hamburguesa y ¡pum! Se tapó, ¿no? O puede ser en este caso porque no hay peristaltismo y entonces aunque tenga una excelente dieta, pues se están acumulando, pero ahí como hay una buena calidad de los alimentos, es muy difícil que lleguemos a este estado, ¿de acuerdo, chicos? Esto es más bien como una dieta de puro fast food, cosas por el estilo, ¿ok? Y traumatismo localizado que pueda generar inflamación, tal cual, me esguince el tobillo, se me puso de tamal. Me esguince la rodilla, la tengo de elefante. Las muñecas, tengo un globo ahí, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, cuando es localizado, lo que les decía, un esguince de tobillo, hay una sensación de hinchazón. Esto va a mejorar con el movimiento o el drenaje, que puede ser ya como manual, un drenaje linfático, por ejemplo. Es un dolor en el síndrome D. El síndrome D dentro de la medicina tradicional china es toda alteración que genere dolor a nivel musculoesquelético y articular que sea secundario a un estado ya prolongado justamente de, de malestar, ¿no? ¿A qué me refiero? No es solo el, ay, ayer me pegué y me siento mal, sino es una artritis reumatoide, que sabemos que no que se forme de la noche a la mañana, en este caso, pues es degenerativo y va a ser crónico, la fibromialgia, un síndrome de hombro doloroso, de manguito rotador, que sí puede tener un origen agudo, un origen súbito, pero son estos pacientes que en lugar de atenderse de manera inmediata, lo dejan pasar hasta que se agrave o que son de factores autoinmunes que no es que el paciente lo deje pasar, o sí, a veces incluso lo dejan pasar, pero que pues ya genéticamente estaba programado su susceptibilidad y nada más hicieron de detonarlo, ¿de acuerdo? Una opresión o distensión por calor, ¿de acuerdo? Aquí es cuando hay un esguince, se toca el área, inmediatamente sabemos que está caliente, ¿de acuerdo? Y va a haber alteraciones en la zona afectada, por ejemplo, edema, hematoma, eritema, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a verlo a nivel de los tres yaos, porque en este caso el ejemplo que les estoy dando es a nivel músculo, esquelético y articular, que puede ser de cualquier extremidad o superficie del cuerpo, ¿ok? Ahora vamos a ver de los tres yaos o los tres calentadores, siendo tórax, abdomen y zona pélvica. Por ejemplo, a nivel del yao superior vamos a tener alteraciones a nivel de pulmón, ¿de acuerdo? En donde vamos a tener características como que el paciente tenga disnea, sensación de ahogo, puede haber asma, bronquitis. Ojo chicos,
diciendo que tengan que tener todo esto para cubrir o cumplir con el término de estancamiento de pulmón. Estoy diciendo que si hay disnea, hay un estancamiento de la energía de pulmón, porque la capacidad ventilatoria se ve alterada. Un ahogo de que, ay, estoy tomando agua y de repente le da la tos, ¿no? Entonces ahí es cuando hubo una alteración de su flujo energético de pulmón, algo salió mal, y entonces al momento de pasar el agua o estar deglutiendo, hubo en este caso como un fallo de ritmo, por decirlo de alguna forma, y entonces se estanca el asma en este caso. ¿Por qué? Porque es una hiperreacción bronquial. Hay un acúmulo de energía, una inflamación, un edema en el área que impide en este caso el paso de los gases, ¿de acuerdo? Una bronquitis, sensación de cansancio, dolor torácico u opresión torácica, así como la tos, siendo la tos aquella reflejo o respuesta que estaría buscando justamente romper este estancamiento o un bloqueo, ¿no? Hablando literalmente. Después vamos a tener alteraciones a nivel del hígado. Recordemos que el hígado se encuentra a nivel del hipocondrio derecho, que gran parte del hígado va a estar cubierto en este caso por la parrilla costal, siendo que nosotros nada más podemos sentir el borde hepático al momento de la palpación, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a tener? Va a haber síntomas de calor o plenitud con sensación de bolo histérico. Vamos a ver más adelante el tema de calor y plenitud. Pero el bolo histérico es como cuando se comen su guajolota, que es un bolillo relleno de tamal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Se siente una saturación del tracto digestivo por un periodo prolongado de tiempo. Entonces, eso es un bolo histérico que se siente justamente hasta la garganta, una obstrucción. Ahora, yo les estoy dando un ejemplo literal, que en este caso es masa sobre masa, que es un desayuno súper típico en México, ¿no? Pura vitamina T, torta de tamal, ¿ok? Pero en este caso puede ser sin necesidad de haber previamente deglutido algún alimento, ¿ok? O sea, puede ser una sensación y el paciente tener un ayuno prolongado de 8, 10 hasta 12 horas y aún así sentir esta obstrucción. Y cefalea, de acuerdo, las cefaleas normalmente hablan de un estancamiento o de calor. Ahora, ya vimos hígado solo, vamos a ver hígado en combinación con las funciones de vaso, páncreas y estómago, hablando ahora sí de toda la porción del sistema digestivo en la fase enzimática y en la fase justamente de degradación o destrucción, ¿de acuerdo? Que en este caso es el yaw o el recalentador medio. Aquí vamos a ver dolor abdominal, vamos a ver dolor estomacal, alteraciones digestivas, va a haber hinchazón, presión e incluso estreñimiento, que era lo que les decía, que puede ser porque los alimentos sean de pésima calidad, hablando de que todo es fast food, ¿ok? Que es el típico empacho, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Ahora, ¿qué otras patologías vamos a ver justamente para seguir abarcando estos temas? Vamos a ver el vacío y el hundimiento, que es el que sigue, y vamos a ver calor, plenitud, así como frío. ¿De acuerdo, chicos? Entonces voy a cambiar de presentación para que podamos abarcar el tema del vacío. ¿De acuerdo, chicos? El vacío es un poco más complejo de comprender, porque ahora el estancamiento es una sobresaturación de algo por una secundaria a una obstrucción. El vacío lo vamos a entender como una ausencia de. En este caso, recuerden, o bueno, los invito a que imaginen la zona abisal. La zona abisal a nivel del océano antes se consideraba un espacio completamente vacío, en donde predominaba o dominaba la oscuridad total. Conforme los avances tecnológicos, ya sé que hay, por ejemplo, diferentes animales subacuáticos, que en este caso son extraordinarios. Entonces, hablando de vacío, no tenemos que hablar de un vacío absoluto o literal. Estamos hablando de una ausencia significativa, ¿de acuerdo? Mientras, no sé, en la superficie o en los planos o los campos de coralinos, perdón. En este caso vamos a obtener bancos de
vamos a tener miles de sardinas, de bla, 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 en la zona abisal vamos a tener uno o dos especímenes, ¿de acuerdo? Por eso les traje esta presentación como temática a ese tema. Entonces, el vacío, ¿cómo se define? Les voy a poner solo un pequeño fragmento de este video, chicos. Está bastante interesante porque habla mucho del término de física, la materia, etcétera, pero quiero que comprendan algo que es la fuerza, ¿de acuerdo? El estado fundamental de la materia, que es el tema que quiero abarcar. Ahora bien, si están dudando de su existencia el día de hoy, los invito a que vean este video en algún otro momento porque sí está bastante complejo de entender y nos da una idea de lo insignificante que somos al lado del universo, pero pues espero les funcione este ejemplo. La última catástrofe ecológica, la descomposición del vacío. Para explicar cómo podría autodestruirse el universo, debemos comprender dos principios. Uno, los niveles de energía. Una idea fundamental en física es que todo tiene un nivel de energía. Cuanto mayor sea el nivel, más energía tendrá el sistema. Por ejemplo, la madera tiene un nivel alto. Si se quema, libera energía química almacenada en sus enlaces moleculares y la transforma en calor. El nivel de energía de las cenizas resultantes será menor que el de la madera. 2. La estabilidad. Todo en el universo intenta llegar a su estado fundamental, en el que es completamente estable y tiene la menor energía posible. Por ejemplo, en lo alto de una colina, una pelota es inestable y tiene mucha energía potencial. Al perturbarla, rodará hacia el valle y perderá su energía potencial en el proceso. Entonces quedará en su estado fundamental y será estable, y seguirá así. En nuestro universo todo se rige por estos dos principios. Si algo tiene mucha energía, es inestable y desea deshacerse de ella y volverse estable para alcanzar su estado fundamental. Es verdadero en todos los sistemas, incluso en el extraño mundo de la mecánica cuántica. Si los conocimientos de física actuales son correctos, el universo obtiene sus propiedades de los campos cuánticos, los cuales explicaremos detalladamente en otro video. Para imaginen que son las reglas del universo. Le dicen a las partículas cómo deben comportarse e interactuar. Al igual que todo en el universo, quieren tener el nivel de energía más pequeño posible, algo a lo que se denomina estado de vacío. No tiene nada que ver con el vacío espacial. Se llama así porque los científicos no son buenos nombrando las cosas. Se piensa que todos los campos han alcanzado su estado de vacío, a excepción de quizás uno. Es posible que el campo de Higgs no sea estable, sino metaestable. Una forma linda de decir que finge ser estable, pero en realidad no lo es. Su estado sería de falso vacío. El campo de Higgs es responsable de dar a las partículas su masa, la cual rige cómo interactúa casi todo el universo. ¿Qué pasaría si el campo de Higgs estuviera en un falso vacío? Pensemos en la pelota del valle y digamos que es el campo de Higgs. Es posible que estar en el valle no sea el estado de energía más bajo para el campo de Higgs. Puede que haya un valle más profundo al que quiera ir. Y así el campo de Higgs tendría un montón de energía potencial esperando que la liberen. Quizás el campo de Higgs sea como un trozo de madera empapado en gasolina esperando a incendiar el universo. Una chispa aleatoria, como el efecto túnel, podría liberar su energía potencial. Podría suceder en cualquier momento y sin advertencia. Si en algún punto del espacio comenzara esta descomposición del vacío, no habría vuelta atrás. Al colapsarse hacia su estado de mínima energía, el campo de Higgs liberaría una enorme cantidad de energía potencial, la cual empujaría el espacio a su alrededor por encima de la barrera, liberando más energía potencial. Una esfera del nuevo campo de Higgs estable o vacío verdadero crecería a la velocidad de la luz en todas direcciones. Como prender fuego a un mar de gasolina del tamaño del universo. Bueno, ya lo estamos ahí. Les digo que a final de cuentas está muy intenso ese tema de lo delicado que puede ser el equilibrio en el universo. Pero, ¿para qué me sirve este video y esta ejemplificación? Ahora bien, chicos, si ustedes quieren
ver este video nuevamente, como para retomar en este caso los ejemplos o cosas por el estilo. No tengo ningún problema, está en YouTube, es la descomposición del vacío y la verdad es que esta página tiene videos muy interesantes, ¿ok? Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Habla de un estado en donde tenemos un punto máximo de energía y nuestro cuerpo o el universo siempre va a intentar equilibrar las cosas. Entonces, nuestro estado de energía máximo sería el estado de la vida y un estado fundamental para el cuerpo o para el ser humano va a ser el estado de la muerte porque representaría un estado absoluto de reposo. Ahora, ¿a qué me refiero con el tema del vacío? Lo del campo de Higgs de que nos está hablando, que es prácticamente un estado fundamental o un estado de equilibrio, sí, pero que es muy delicado y que aparentemente no está en un vacío absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo les estoy hablando de un vacío, si lo tomáramos literalmente en el paciente, correspondería a que el paciente ya no seguiría con vida. Por eso, justamente el ejemplo que vimos de la pelotita. Entonces, cae la pelotita de la montaña llegando, por ejemplo, a un huequito, y entonces eso sería nuestro vacío, ¿de acuerdo? Pero si este vacío no es suficiente para el cuerpo, entonces rompe la segunda barrera y entonces ahora sí colapsa completamente y ahí es cuando pierde el estado de vida nuestro paciente. Espero les haya sido como claro este ejemplo. También nos está hablando de que, por ejemplo, el tronco es pura materia, ¿de acuerdo? Entonces, ante mayor nivel de materia, no tiene energía, porque el tronco no camina por sí solo, no tiene vida propia, etcétera. Pero si nosotros generamos combustión en el tronco, entonces disminuye la materia porque se consume la fibra de la madera y aumentamos su energía, porque en este caso la flama va a ser mayor, ¿de acuerdo? Y ahí es nuevamente un juego o una expresión del yin y el yang, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de diferentes tipos de vacío, teniendo un vacío de chi, un vacío de xue, un vacío de yin y un vacío de yang. ¿De acuerdo? Vamos a ver cada uno de estos, iniciando por el vacío de chi. Ya vimos que dentro del estancamiento, una causa del estancamiento puede ser un vacío de chi de vaso, ¿de acuerdo? El chi de vaso, de riñón y de pulmón son los que mayormente sufren en este caso este tipo de insuficiencias. ¿Por qué? El vacío de chi de vaso va a depender en este caso de la alimentación, el riñón de la nutrición y el pulmón de la capacidad ventilatoria. Es decir, yo puedo respirar súper bien, pero trabajo en la zona industrial con químicos, etcétera. Pues bueno, puedo tener los pulmones más grandes del mundo, pero la calidad de oxígeno es pésima. O, en este caso, tener un excelente aire, ¿no? Pero tengo EPOC, entonces pues ahí hay un daño. A nivel riñón, pues sí, hay pacientes que toman bastantes líquidos, sí, líquidos, pero no te están diciendo que es cerveza, coca, bla. Y del vaso, lo que habíamos hablado, si es puro fast food, de nada me sirve que hagas tus 5 alimentos al día, porque pues, a final de cuentas son de pésima calidad, ¿no? Y tampoco es bueno solo realizar una comida al día, pero todo orgánico y super finolis y gourmet, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a encontrar en el vacío de chi de cualquiera de estos órganos? Que las causas también van a ser un exceso de trabajo, traumatismos que llevan secundario también a los estancamientos, un accidente, una enfermedad larga que requiera, en este caso, un reposo prolongado de altitud. Es una fase natural del envejecimiento en donde la energía se nos va acabando. Herencias genéticas, la malnutrición, como lo que habíamos ya dicho previamente, y niveles severos de estrés, pero de un estrés prolongado en cuanto a las horas del día y los días de la semana y las semanas del mes y los meses del año, ¿ok? ¿Qué síntomas podemos ver en este caso de mi paciente? Que su temperatura corporal va a ser baja, va a tener una insuficiencia para transformar y transportar los alimentos, entonces va a tender entre diarrea y estreñimiento, va a tener pérdida de vitalidad, no va a tener energía, tampoco apetito, y va a afectar tanto órganos como entrañas, va a haber palidez, su pulso va a ser débil, su sudor va a ser al mínimo esfuerzo, la respiración va a ser superficial e irregular
y va a tener tendencias a resfriarse. ¿Por qué? Si es a nivel del pulmón, su sistema inmunológico va a estar completamente deficiente. Así como alteraciones de la menstruación, si no tiene una buena nutrición, no va a tener una buena calidad sanguínea. Si no hay una buena calidad sanguínea, chicos, el cuerpo no es tonto. Si tiene pésima calidad sanguínea, obviamente no va a querer perder más sangre o aparte de eso no va a tener la materia prima de la nutrición para realizar o formar hormonas. Ahí también podemos tener presencia de incontinencia urinaria, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el estado como más común. ¿Y qué hay que hacer con este tipo de pacientes? Espero que ubiquen esta escena, chicos, que es el de primer día de escuela. Arriba, arriba, hay que animar a este paciente. Ahora, viendo la complejidad en este caso de su sintomatología, entonces, ¿qué puede ser? Yo dentro del Qigong lo que les puede indicar es, oiga, todas las mañanas inicie con el automasaje. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, cuando juntamos las manos es llamar al chi, generar calor, generar fricción y distribuirlo a lo largo del cuerpo. Entonces, de esta manera podemos romper este tipo de vacío, volverlo a nutrir, generar termodinámica, mientras en el estancamiento vamos a romper esas obstrucciones del flujo, ¿de acuerdo? En ambos casos, justamente, es por eso que el automasaje es recomendado para cualquier tipo de paciente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tener un vacío de Xue, siendo Xue en este caso la traducción hacia sangre. Ahora, puede ser una insuficiencia por cantidad o calidad. Cantidad, secundaria una hemorragia, y calidad, en este caso, por la capacidad nutricional, ¿de acuerdo? Ahora, la sangre no deja de ser un líquido materializado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un vacío de Xue, correspondería a un vacío de Yin. Pero no porque yo tengo un vacío de Yin, siempre va a haber un vacío de Xue, ya que cuando hay un vacío de Yin puede haber un vacío de cualquier otro tipo de materia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles van a ser las causas? Como les había comentado, una hemorragia, las quemaduras también, porque recordemos que la piel es un amplio reservorio sanguíneo. Entonces, pues obviamente al eliminar o degradar este tejido, pues también estaríamos consumiendo este líquido tan valioso, ¿de acuerdo? Es menstruagias o la menstruación muy abundante, el sudor también, que correspondería a una deshidratación. También la lactancia, chicos. ¿Por qué? Porque la lactancia, la leche materna no deja de ser un hiperfiltrado sanguíneo. Entonces, en este hiperfiltrado sanguíneo, pues estamos donándole plasma y nutrientes bueno, al bebé. Entonces, ahí merma la calidad de mi sangre. Una alimentación inadecuada, el vacío de chi de vaso. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos absorbiendo los suficientes nutrientes y en esto puede generar a la larga un vacío de chi de riñón, ¿de acuerdo? Vamos a tener un frío interno de los pacientes que todo el tiempo tienen frío. Su cara va a estar pálida, sin brillo, los labios y uñas, así como la lengua va a estar pálida. Va a haber caída de cabello. ¿Por qué? Porque es un anexo y entonces el cuerpo, les digo, es muy sabio. En lugar de estar nutriendo un tejido del que puede prescindir, lo tira, ¿de acuerdo? Va a haber sequedad en la piel, en sus mucosas, va a haber palpitaciones, mareos, calambres musculares. Ahora, chicos, no quiere decir que todos estos síntomas vayan de la mano, sino que algunas combinaciones de estos pueden ya darles una idea de que puede haber una mala formación o una baja cantidad sanguínea. Va a haber alteraciones menstruales, el pulso va a ser muy fino, rasposo y blando, su lengua va a estar pálida, seca, delgada, blanda, pelada y posiblemente con fisuras, también conocida como una lengua geográfica, ¿de acuerdo? Ahora bien, este solo es un video de los tipos sanguíneos para que ustedes después tengan a conciencia justamente quiénes son los receptores, quién es el receptor universal y quién es el donador universal. De tarea, chicos, les voy a pedir justamente que me hagan esta tablita en su libreta de el tipo A es donador o es receptor o bla, 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 ¿de acuerdo? O a qué grupos les puede donar. En internet ya hay muchísimas de estas tablas, no se preocupen, solo quiero que ustedes me hagan una correspondiente. Por favor, si son tan amables.
Ahora, el vacío de yin o el vacío de materia, ¿de acuerdo? Que puede haber un calor relativo o por falta de nutrición o de hidratación. ¿Qué quiere decir? Un calor relativo es, en este caso, un calor o una energía excesiva que esté consumiendo los líquidos o que yo no esté metiendo los líquidos o yo no esté nutriendo. Es decir, mi nivel de energía es normal, mi nivel de calor es normal, pero yo no estoy hidratando o yo no le estoy echando gasolina, por decirlo así, al auto, pero el motor sigue andando. O del otro, que el motor estuvo mucho tiempo prendido y las reservas de gasolina se las acabó. Ahora, ¿por qué lo va a causar? Un exceso de yang externo. Aquí me fui al desierto, me fui a la playa, no tomé agua, no comí, y entonces, por ejemplo, los náufragos, ¿de acuerdo? Va a generar una lesión del chi en esta deshidratación severa. Las 7 pasiones, que es no solo el, ay, me enojé tantito, sino, ay, estoy iracundo, colerético, etcétera. Estrés, exceso de actividad y insuficiencia de descanso. Por ejemplo, aquí los pacientes que son vigoréxicos, las personas que se obsesionan con el aspecto físico y dejan de comer adecuadamente, reducen en este caso los volúmenes de sus comidas, pero en lugar de hacer 30 minutos, 1 hora de ejercicio, hacen 3, 4, 5, 6 horas. Ahora, aquí no entraría, por ejemplo, los deportistas profesionales, perdón. ¿Por qué? Porque ellos llevan un seguimiento correspondiente de, oye, ¿sabes? Malcolm Phelps, creo que al día, en la mañana se tomaba más de 6 huevos, ¿no? Entonces es como, bueno, tu desgaste es tal, tu nutrición tiene que ser proporcional a ese desgaste o a esta exigencia. Aquí el problema es cuando no se equilibran ambos factores, ¿de acuerdo? Y también un factor de constitución. Los pequeños que nacen completamente raquíticos, por ejemplo. Va a haber falta de nutrición, de hidratación, la piel, el pelo, las cosas, las heces van a estar bastante secos. Las heces incluso pueden salir en caprinas, que son como cuando son popos de borreguito. Calor en oleadas, que son los bochornos. En los 5 huecos, siendo las palmas de manos, pies y a nivel del esternón, ¿de acuerdo? Va a haber febrícula vespertina, es decir, no es una fiebre, pero sí está por arriba de los 37 grados centígrados, previo a, en este caso, los 38 grados centígrados, y va a predominar por el periodo de la tarde. Va a haber sudor al mínimo esfuerzo, su boca y garganta van a estar secos, va a ser una persona bastante nerviosa, agitada, como perrito chihuahueño. Va a haber insomnio de segunda hora, es decir, se va a despertar a media de la noche. Esto no tiene que ser secundario a, tengo que ir a hacer pipí. O sea, es un despertar en plan, algo no me está dejando continuar con este sueño y les cuesta mucho trabajo volverse a dormir. Su sueño no es reparador, no es de calidad. Su pulso va a ser rápido, fino o débil. Su lengua va a ser roja, seca, delgada, blanda, pelada y posiblemente con fisuras. Ahora, en el otro, cuando hay un vacío de Xue, es que como no hay materia, no estamos hidratando el tejido de la lengua y entonces se hace geográfica. En este caso es exactamente lo mismo, ¿ok? Por eso comparten esta sintomatología. Y luego tenemos un vacío de Yang, ¿de acuerdo? Que es la evolución o así como la peor fase del vacío de Qi. En este caso, los síntomas son muy similares, pero ya son potencializados, ¿de acuerdo? Puede ser constitucional, que quiere decir realmente el paciente ya no tiene energía, porque ya se la gastó o así nació, ¿de acuerdo? Son aquellos pequeñitos que pues a final de cuentas nos acompañan por un periodo muy corto en este mundo. Un vacío de chi a largo plazo también va a desencadenar en esto. Personas, por ejemplo, que están demasiado tiempo en cama, que ya no realizan ningún tipo de actividad física, que ni siquiera están realizando, por ejemplo, el desplazamiento desde su cama al sanitario o cosas similares, pues bueno, van a desencadenar en esto porque no tienen un flujo ni siquiera de circulación, y les cuesta mucho trabajo generar calor, ¿ok? El estrés en exceso de la actividad física y mental, la alimentación inadecuada y el exceso de frío, así como de alimentos crudos. Un paciente crudo y vegano también se predispone a este estadio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque hay alimentos que
para que entonces el cuerpo lo pueda absorber. Por ejemplo, el huevo, antes se tenía la creencia que el huevo era más saludable si se consumía crudo, ¿de acuerdo? En la actualidad, con los avances científicos, sabemos que no, que para que un huevo sea aprovechado, como es una proteína tan compleja, requerimos someterla a calor para que se rompan estos puentes de carbono y entonces el cuerpo logre, ¿cómo decirlo?, aislar estas moléculas y aprovecharlas. Si no, el cuerpo no puede hacer esta función y entonces pasa derechito al WC sin que tengamos beneficios y nada más nos arriesgamos a la salmonelosis, chicos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a tener nuestro paciente de características? Un frío intenso, temor al frío, sus miembros van a estar fríos, no hay transformación, no va a tener sed, su orina es clara, abundante, va a estar edematizado, sus heces van a ser pastosas con alimentos no digeridos, falta de movimiento, va a haber mucha palidez, lengua pálida con capa blanca fina, puede estar hinchada, húmeda, pulso lento y profundo. Esto se ve mucho, por ejemplo, en terapia intensiva, pacientes que han estado, por ejemplo, en coma, ¿de acuerdo? Empiezan a tener este tipo de sintomatologías o características. Evidentemente aquí le va a costar muchísimo más trabajo al paciente hacer automasaje, pero mínimo tiene que iniciar con el automasaje, chicos. Tampoco les voy a decir, ay, pónganlo a hacer el ejercicio del tigre, ¿no? Si les estoy diciendo que no tiene energía, bueno, pues, se las va, pero sin recordar 3 generaciones atrás, ¿no? Entonces aquí iniciar aunque sea con el más sencillo que es el automasaje e irnos adaptando a sus capacidades, ¿de acuerdo? Y también aquí vamos a hablar de 2 conceptos bien, bien importantes. Uno, que es el vacío a nivel emocional. Este de vacío de Ana Llena, se lo recomiendo mucho, chicos, que es una forma como muy simplificada de ver el tema del vacío emocional. Espero que les sirva a largo plazo, por ejemplo, para explicarle a sus pacientes que este tipo de vacíos no se pueden sustituir o llenar con cualquier cosa. Y muchas de las veces este desánimo o esta falta de autoconocimiento de uno mismo, la falta de voluntad de vivir, cosas por el estilo, es porque realmente no nos conocemos a nosotros mismos y solo sabemos que tenemos necesidades, pero no distinguimos con qué llenarlas. Entonces las llenamos con alimentos chatarra, los llenamos con relaciones tóxicas, los llenamos con hábitos patológicos, los llenamos con mil cosas, ¿no? Cada mundo, cada persona es un mundo y hay que respetar este proceso, pero también saber que este tipo de situaciones, si ustedes no tienen esta formación o no se han dado a la tarea de investigar cómo abordar estos puntos emocionales de su paciente, pues también es válido pedir ayuda a un profesional, chicos. Y les va muy bien a los pacientes cuando empiezan a trabajar su inteligencia emocional. Y otro tema que les voy a dejar de tarea es el concepto de vacuidad. El concepto de vacuidad es un tema que habla del vacío, del ser o no ser, ahí el dilema, que maneja mucho el budismo. No me quiero meter aquí con sus creencias religiosas, ni nada por el estilo, eso no. Solo que ubiquen el concepto y que vean la línea tan delgada entre dónde empieza a ser una cosa y dónde termina la otra, que es un concepto aplicable en absolutamente todo nuestro entorno y el día a día, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del budismo es donde se maneja más, por eso lo pueden encontrar de hecho en bastantes videos en YouTube. Hay un ejemplo muy claro que es el de la pluma, de mi pluma es con tapa, pero cuando le quito esta, cuando deja de ser pluma y cuando deja de ser tapa, ¿no? Entonces, de tarea necesito que ustedes me hagan un resumen o conceptualicen en sus propias palabras cómo interpretan también la vacuidad. Por favor, chicos. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero les sea bastante interesante. En el siguiente vamos a hablar de plenitud, hundimiento y lo que es frío y calor, ¿de acuerdo? Ya en su totalidad para que entonces podemos pasar a la parte de su siguiente evaluación, ¿de acuerdo, chicos? Les deseo una excelente tarde, que estén súper bien.